Un saludo cordial al doctor Luis Felipe Pérez Jaramillo. Iniciamos hoy un debate crucial, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Este no es solo un tema de gran actualidad jurídica, sino una discusión fundamental en la asignatura de principios de economía y hacienda pública, por cuanto toca el corazón de la responsabilidad intertemporal del Estado, la credibilidad institucional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. El debate lo centraremos a partir de la pregunta de alto impacto bajo este escenario. Ahora, interrogante. ¿Está justificado el uso de un mecanismo de excepción como la cláusula de escape de la regla fiscal para financiar un desequilibrio fiscal estructural? ¿O su activación representa una erosión del marco institucional como compromete la sostenibilidad macroeconómica futura del país? Cierro interrogante. Para abordar este dilema, este grupo se ha dividido en dos posturas. Dos integrantes defenderán la postura a favor de la activación de la cláusula de mención y los otros dos integrantes defenderán la postura en contra de esta. De esta forma, damos inicio al debate. Inicio con mi postura a favor, sustentada bajo los siguientes argumentos jurídicos y técnicos. Considero que la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal en Colombia representa una maniobra estratégica de política económica diseñada para salvaguardar la capacidad operativa del Estado frente a choques fiscales de carácter estructural. Por consiguiente, esta no debe interpretarse como una opción discrecional, sino como un imperativo técnico y de habilidad fiscal que garantice la continuidad de la función estatal y la estabilidad macroeconómica del país. De hecho, esta medida excepcional encuentra su fundamento jurídico directo en la Ley 2156 del 2021, emitida por el Congreso de la República en esta misma fecha, la cual autoriza el desvío temporal de la senda de ajuste ante choques externos e internos que inequívocamente comprometen la sostenibilidad financiera. Así, la justificación de la activación se fundamenta en la necesidad de suspender temporalmente los límites fiscales ante las condiciones económicas actuales del país y el impacto potencial en la sostenibilidad financiera, permitiendo un ajuste ordenado. Ahora bien, la actual coyuntura fiscal se caracteriza por una rigidez presupuestal endémica, donde los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda absorben consistentemente más del 90% del presupuesto general de la nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo manifiesta en el 2024. Ante esta inflexibilidad estructural, la materialización de choques fiscales ineludibles de gran magnitud, tales como la obligación de amortizar la deuda acumulada en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, cuyo pago es reconocido por el marco fiscal de mediano plazo como un lastre significativo, y la caída inesperada de ingresos fiscales, por ejemplo, sentencias judiciales adversas sobre regalías, genera una imposibilidad técnica de ajuste. Por ende, el cumplimiento estricto e inmediato del ancla fiscal bajo estas condiciones obligaría inevitablemente a un recorte abrupto e inconstitucional del gasto social y de los derechos fundamentales. Llámese salud, educación, pensiones, entre otros. Evidentemente, este escenario contraviene de manera directa el principio de progresividad social, justificando plenamente la excepcionalidad de la cláusula de escape de la regla fiscal como un mecanismo legítimo de defensa institucional frente a la inminente parálisis administrativa. En este orden de ideas, la justificación de la cláusula de escape de la regla fiscal no reside en una simple fragilidad coyuntural, sino en un riguroso ejercicio de sinceridad fiscal y de gestión responsable del pasivo exigible heredado
Este pasivo está compuesto principalmente por la acumulación histórica del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y otras obligaciones de vigencias anteriores que deben ser honradas en el periodo actual. Por ello, es crucial diferenciar entre la deuda histórica, como los créditos del Fondo Monetario Internacional contraídos durante la pandemia, y la deuda actual, cuyo aumento se justifica en gran medida por el financiamiento de compromisos ya adquiridos y la presión de nuevas leyes del Congreso que imponen gastos billonarios sin identificar el ingreso correspondiente. Consecuentemente, utilizar el crédito público, bien sean recursos de capital, vía cláusula de escape de la regla fiscal, es el único mecanismo viable para honrar los compromisos adquiridos y evitar el default técnico que afectaría la credibilidad del país y los derechos sociales de los ciudadanos. Asimismo, el gobierno ha optado por la proyección transparente de un escenario inercial que, sin el uso de esta válvula legal, proyectaría déficits insostenibles. Esto, esto instituye su activación como una medida pragmática de gestión de la responsabilidad fiscal intertemporal, evitando una distorsión artificial de la realidad económica al registrar la deuda real del Estado y no ocultaría mediante artificios contables que subestimen el déficit fiscal. Adicionalmente, la cláusula de escape actúa como un amortiguador económico esencial que permite una transición gradual y suave en el ajuste, protegiendo así la senda del crecimiento y empleo. Toda vez que una austeridad súbita y masiva impuesta por la regla fiscal sería eminentemente procíclica, impactando negativamente el Producto Interno Bruto con proyecciones de una caída del 0,4% y aumentando el desempleo, revirtiendo los avances recientes en materia laboral. En este sentido, la política fiscal es la única herramienta directa del gobierno para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. La cláusula le otorga el margen necesario para sostener la demanda agregada y evitar el colapso de la inversión pública, el cual es vital para el desarrollo de infraestructura productiva y la formación de capital humano. Finalmente, la activación de este mecanismo no constituye una suspensión de la regla fiscal, sino un desvío temporal de las metas 2025-2027, enmarcado en el compromiso explícito de regresar a la senda de la sostenibilidad. De esta manera, se utiliza herramienta legal ya prevista en la Ley 2155 del 2021 para ganar tiempo y realizar el ajuste de forma ordenada, planeada y con respaldo legislativo, en lugar de imponer recortes caóticos que socavarían irreversiblemente la función social del Estado y su estabilidad macroeconómica. En síntesis, considero que la verdadera responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas no reside en la rigidez del ancla, sino en la inteligencia de la maniobra que preserva al barco del naufragio social y económico. Muchas gracias. Con relación a la anterior y sólida intervención de mi compañero de equipo, quien ha defendido la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal como un imperativo técnico para salvaguardar la función estatal. Respaldo firmemente esta visión y la complemento centrando mi argumentación justificado en las medidas de la política fiscal anticíclica y la responsabilidad intertemporal.
En primer lugar, la gestión de Hacienda Pública debe ser evaluada en su integridad, coincidiendo que la política fiscal es un instrumento al servicio del objetivo macroeconómico primordial, el crecimiento sostenible con estabilidad social y no como un fin autotélico, es decir, que la política fiscal debe servir al crecimiento sostenible y no entenderse como un objetivo meramente instrumental o un fin en sí mismo cuya observancia está por encima del bienestar social. Por lo que aplicar una restricción fiscal estricta e inmediata bajo la coyuntura actual forzaría al país a una austeridad súbita y procíclica. Este escenario, impuesto por la rigidez de la regla fiscal, provocaría una recesión artificial, revirtiendo los avances recientes en materia de empleo y socavando los niveles de desempleo mínimos históricos logrados. El propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, creado en el 2025, ha advertido que una estrategia sin el escape podría implicar una caída en el crecimiento económico con un impacto negativo en el Producto Interno Bruto. El costo económico y social de un ajuste caótico supera con creces el costo del endeudamiento temporal y planeado que propone la cláusula de escape de la regla fiscal. Además, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal es el único mecanismo viable para mitigar el riesgo de parálisis administrativa y la inconstitucionalidad. El estricto cumplimiento del ancla fiscal, dada la alta inflexibilidad del gasto, identificada por el Comité Autónomo de Regla Fiscal del 2025, entre el 85.4% y el 90% del total, obligaría inevitablemente a un recorte abrupto e inconstitucional del gasto social y los derechos fundamentales como lo son la salud, la educación, la pensión, entre otros. Jurídicamente, este escenario contraviene de manera directa el principio de progresividad social consagrado en la Constitución, justificando plenamente la excepcionalidad de la cláusula como un legítimo mecanismo de defensa institucional frente a la inminente suspensión de la función social del Estado. Por otra parte, la rigidez de la regla fiscal en su formulación vigente, en supuestos técnicos de difícil medición, como la estimación del balance primario neto estructura y la brecha del Producto Interno Bruto, demuestra que no es la herramienta más idónea para gestionar crisis estructurales o choques de gran magnitud. La activación de la cláusula, paradójicamente, abre un espacio político y técnico indispensable para la discusión de una reforma fiscal de segunda generación. Dicho por Mejía. Esta reforma debe apuntar a la modernización del marco fiscal, permitiendo mayor flexibilidad y adaptándose a las necesidades de inversión y desarrollo de Colombia, como la propuesta de una regla fiscal verde, una postura ampliamente respaldada en el ámbito académico. El dogmatismo fiscal reflejado en el concepto desfavorable inicial del Comité Autónomo de la Regla Fiscal corre el riesgo de ser contraproducente al preferir la forma sobre el fondo económico. Finalmente, la crítica sobre la supuesta transferencia de responsabilidad al próximo gobierno es simplista, pues se ignora el compromiso explícito de ajuste y el plan de retorno a la senda. La cláusula de escape de la regla fiscal no es una carta blanca, está acompañada de la obligación de impulsar una reforma tributaria en el 2025 y sentar las bases de la reforma estructural para el 2026, tal como se proyectaba en el marco fiscal de mediano plazo 2025, y es que la falta de acuerdo político en el Congreso sobre las fuentes de financiación, la que impide cuentas de inmediato. Por lo tanto, la cláusula se convierte en la única herramienta legalmente disponible para ganar el tiempo político necesario y contribuir el consenso sobre las reformas estructurales del ingreso y la revisión del gasto.
Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Hanner Joel Hinojosa Cortés, el cual pertenezco al grupo en contra de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, y pasaremos a refutar cada uno de los argumentos presentados por el anterior equipo. Nuestra postura se soporta en los siguientes pilares técnicos jurídicos. La primera, violación del principio de excepcionalidad de la Ley 2155 del año 2021. La segunda, el deterioro acelerado de la sostenibilidad intertemporal de la deuda. Y por último, el tercero, la falacia que la cláusula resuelve la inflexibilidad del gasto. La tesis de responsabilidad intertemporal es vacía si la acción de hoy compromete el futuro fiscal. La activación de la cláusula escape no es una solución anticlínica o responsable, sino una licencia costosa para postergar un ajuste urgente. Máxime, teniendo en cuenta que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal del año 2025 fue contundente en su concepto previo, desfavorable, argumentando que la cláusula está prevista para eventos extraordinarios y que el gobierno no ofrece una justificación suficiente en su pertinencia en la situación actual, dada la naturaleza estructural y no exógena de los desequilibrios. Este uso indebido de un mecanismo de excepción erosiona la institucionalidad fiscal, minando en el marco de la disciplina a largo plazo. Adicionalmente, el impacto proyectado sobre el endeudamiento es una de las consecuencias más graves de esta indisciplina y un golpe a la credibilidad de la macroeconomía. La regla fiscal actúa como una onda de confianza ante las calificadoras de riesgo y los inversionistas internacionales, y su suspensión sin justificación legal de show extraordinario se traduce inmediatamente a una mayor percepción de riesgo soberano. Dicha pérdida de credibilidad incrementa el alto costo de financiamiento del gobierno, entre paréntesis mayores tasas de interés, lo cual agrava el panorama. De hecho, la Contraloría General de la Nación de la República para el año 2024 ya documentó que el costo de la deuda de Colombia para el año 2023 se vio fuertemente presionada, pagando una tasa que superó en 2 puntos porcentuales de los países con calificación crediticia BB+, valorando un país con una calificación inferior a la oficial. Este alto costo del financiamiento público es un riesgo materializado que, según el Banco Mundial del año 2023, puede frenar inversión privada, aumentar las presiones sobre el gasto social y la infraestructura, y limitar la capacidad de los gobiernos de implementar reformas cuando la deuda es insostenible. En esta última instancia, la activación de la cláusula de escape promueve el famoso crowding out al encarecer el acceso al crédito para el sector productivo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal del año 2025 es claro al proyectar que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se incrementa desde el 59.3% del Producto Interno Bruto año 2024 hasta el 63.8% en el año 2027, lo cual es una clara transferencia de los costos intergeneracional.
por lo que considero, a título pues de crítica constructiva, que la defensa del equipo anterior sobre la necesidad de la cláusula de escape ignora que el problema de Colombia no es un déficit conyugal, sino una desconexión estructural entre el gasto permanente y el ingreso estructural. La rigidez del gasto de esta está agravando porque la activación de la cláusula de escape y es consecuente del aumento de la deuda obliga a destinar una porción aún mayor del presupuesto al servicio de la deuda, entre paréntesis, interés, amortizaciones de la deuda en los próximos años. Al endeudarse más, el gobierno aumenta la inflexibilidad actual del gasto, reduciendo aún más el margen de la maniobra para inversión social, confirmando que la cláusula no es una solución, sino un catalizador de la rigidez. En este punto quiero resaltar que el gobierno tuvo la oportunidad de implementar activamente reformas legislativas para revisar la inflexibilidad del gasto. Voy a poner un ejemplo: el sistema general de las participaciones, régimen pensional. Al optar por la vía fácil, la deuda, utilizada la cláusula para encubrir su incapacidad de gestión con las reformas de fondo, se está desviando la atención del verdadero problema, la necesidad de un ajuste estructural y la falta de voluntad política para iniciarlo. Ya con esto finalizo. La activación de la cláusula si es un plan de ajuste fiscal estructural y suficiente en una decisión fiscalmente irresponsable, ya que prioriza la holgura del corto plazo sobre la sostenibilidad intertemporal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal del año 2025 enfáticamente concluyó que la activación es la misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales y que el plan presupuesto del gobierno era insuficiente para estabilizar la famosa deuda. El esfuerzo debió enfocarse en implementar reformas de gasto e ingreso permanente para lograr un superávit primario en 1.5% y el 2% del presupuesto interno bruto. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal para el año 2025. La cláusula de escape no puede ser una justificación para abandonar el propósito de avanzar en la consolidación fiscal desde el año 2025. El gobierno está usando un mecanismo de excepción para encubrir su incapacidad de gestión, trasladando la carga de ajuste, forzando y mucho más doloroso a la próxima administración, comprometiendo así la estabilidad macroeconómica del país. Coayudó firmemente la posición de mi compañero de grupo en contra de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, pues compartimos el sustento jurídico de su procedencia y la contundente evidencia del daño institucional. La activación de la cláusula de escape de la regla fiscal no es un acto de responsabilidad o necesidad, como argumenta la contraparte, sino una grave violación del principio de excepcionalidad que le da sustento jurídico. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal 2025 fue claro en su concepto, desfavorable al establecer que este mecanismo está previsto solo para eventos extraordinarios y exógenos, Congreso de la República, Ley 2155, no para justificar problemas estructurales y endógenos como la inflexibilidad crónica del gasto o la insuficiencia recurrente al recaudo. Al utilizar esta excepción para normalizar la indisciplina fiscal, el gobierno erosiona la institucionalidad y crea procedentemente peligroso que debilita el marco fiscal a perpetuidad, convirtiendo un mecanismo de excepción en una regla de gasto de la
legitima la irresponsabilidad fiscal. Consecuentemente, este desvío temporal de las metas fiscales tiene un impacto económico inmediato. La regla fiscal es el ancla de credibilidad ante los mercados internacionales. Al suspender su cumplimiento sin una justificación técnica sólida, el país envía una señal de alto riesgo soberano que se traduce directamente en un mayor costo de endeudamiento, es decir, tasas de intereses más altas, según FEDesarrollo en el 2025. Este riesgo se ha materializado la Contraloría General de la República en el 2024, documento que el costo de la deuda de Colombia en 2023 ya superó en 2 puntos porcentuales la tasa pagada por pares con calificación similar, valorando al país con una calificación inferior a la oficial. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central supera el 63% del Producto Interno Bruto en 2027. Este alto costo del financiamiento público promueve el efecto crowding out, donde el endeudamiento estatal desplaza el crédito disponible para el sector privado. Banco Mundial 2023, frenado el potencial de crecimiento a largo plazo. Ahora bien, el argumento de la inflexibilidad del gasto es una excusa incompleta que encubre la falta de voluntad política y la mala gestión administrativa. Si bien el gasto es rígido, la inercia ha sido agravada por el propio Congreso. Más aún, la narrativa de la inflexibilidad se contradice con la baja ejecución presupuestal, especialmente en inversión, lo que demuestra que el problema no es solo falta de recursos, sino una ineficiencia en la gestión de los mismos. La verdadera solución reside en una reforma estructural del gasto público y no en una flexibilización de la meta de déficit. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el 2025 y FEDesarrollo han sido enfáticos en señalar que la activación de la cláusula por sí misma no soluciona ninguno de los equilibrios fiscales y estructurales. Solo ofrece financiamiento con deuda sin resolver la insuficiencia crónica de ingresos, evadiendo un ajuste necesario que oscila entre los 40 y 75 billones de pesos. En dicha síntesis y como remate definitivo de este debate, el gobierno está utilizando un mecanismo de excepción para encubrir su incapacidad de gestionar la crisis con reformas de fondo, trasladando el costo político del ajuste y sus consecuencias a la próxima administración. Esta acción, al eludir la disciplina, es fiscalmente irresponsable, ya que prioriza la holgura de corto plazo sobre la sostenibilidad intertemporal. La teoría de la hacienda pública establece que el gasto debe ser equilibrado por el impuesto, es decir, recurrir a la deuda sistemática es una forma de financiamiento insostenible que compromete las finanzas de las futuras generaciones. La defensa de la regla fiscal vigente es la defensa de la institucionalidad y la responsabilidad intertemporal del Estado. Por lo tanto, la cláusula de escape no es un mecanismo para honrar la responsabilidad, sino una licencia costosa para protegerla, hipotecando innecesariamente el futuro financiero y macroeconómico del país. De esta forma, damos por finalizado el debate, habiendo sopesado la legalidad excepcional de la medida frente a su impacto estructural. En última instancia, consideramos que el debate nos ha permitido visualizar las formas holística e integral que el éxito o fracaso de la cláusula de escape de la regla fiscal no reside en su simple activación o no, sino en la capacidad de afrontar el desequilibrio estructural heredado para no comprometer irreversiblemente la sostenibilidad futura de la nación. Muchas gracias.